Bueno, pues este es el vídeo 2 del tema 2 de teoría de química de segundo de bachillerato. Hemos estado viendo estructura de la materia, modelos atómicos, clasificación periódica de los elementos, propiedades periódicas y vamos a continuar con el tema. En cuanto a los contenidos, en el primer vídeo estuvimos viendo la introducción histórica, el modelo atómico de Rutherford, la teoría cuántica de Planck y el efecto fotoeléctrico, los espectros atómicos, el espectro del átomo de hidrógeno, el modelo de Bohr-Sommerfeld, la hipótesis de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg, el modelo atómico de la mecánica ondulatoria en los orbitales, y empezamos ahora con el números cuánticos y tipos de orbitales, el principio de exclusión de Pauli, el principio de construcción y el principio de la máxima multiplicidad de Hund, la clasificación periódica, la histórica y la actual, la clasificación periódica y su relación con la configuración electrónica y luego, por último, propiedades periódicas. Punto 8. Números cuánticos y tipos de orbitales. El primer punto, como hemos dicho, las soluciones de la ecuación de onda, lo vimos en el vídeo anterior, permiten obtener la función de onda phi y a partir de ella la distribución de probabilidad, que era phi cuadrado, de encontrar el electrón en un determinado nivel de energía. Estas soluciones dependen de 4 parámetros, n, l, ml y ms, que se conocen como números cuánticos. Por tanto, los números cuánticos establecidos en las modificaciones al modelo de Bohr están en realidad implícitos en las soluciones de la ecuación de onda de Schrödinger. Como vemos, los equivalentes a los números cuánticos magnéticos de spin se simbolizan aquí de forma diferente. Entonces, en la tabla veis, en la imagen veis que el número cuántico principal es n, va de 1 hasta 2, 3, 4, 5. Está relacionado con el tamaño del orbital. N1 corresponde al nivel fundamental. Si n aumenta, más lejos se encuentra del núcleo, la zona de mayor probabilidad de encontrar al electrón. Y si n aumenta, la energía asociada al electrón aumenta, se hace menos negativa y el electrón se encuentra menos atado al núcleo. El número cuántico orbital del momento angular o azimutal L vale de L igual a 0 hasta n-1. Está relacionado con la forma del orbital, con el módulo del momento angular y con la energía del orbital. Los orbitales se definen del número cuántico, se designan por letras. Si L vale 0 es S, L1P, L2D, L3F y L4G. El número cuántico magnético ML vale de menos L, pasando por 0 hasta más L. Está relacionado con la orientación del orbital en el espacio. Si los orbitales S no hay una orientación definida porque M vale 0, los P, menos 1, 0, 1 tienen 3 orientaciones posibles, los D tienen 5 orientaciones posibles y los F, 7 orientaciones posibles. El número cuántico spin ms puede valer más o menos un medio para cada uno de los valores de n, l y ml. Se puede considerar aquí lo mencionado respecto al número cuántico de spin en las modificaciones del modelo de Bohr. Por tanto, cada trío único de valores n, l y ml representa un orbital. Cada uno de los valores del número de spin representa un electrón. Como ms puede tomar 2 valores por cada trío de valores únicos de n, l y ml, cada orbital puede estar ocupado por 2 electrones como máximo. Distribución de electrones en un átomo por niveles y subniveles. En el nivel de energía 1 cabe el número total de orbitales es n cuadrado, que es 1. Solo hay orbitales s y como mucho caben 2 electrones. En el nivel de energía 2 hay 4 orbitales, s y p, un orbital s, 3 orbitales p y caben 8 electrones. En el nivel de energía 3 hay 9 orbitales, un orbital s, 3p y 5d, caben 18 electrones. Y en el nivel de energía 4 hay 16 orbitales, un s, 3p, 5d y 7f, que caben 32 electrones. Os he puesto aquí una imagen en la que veis la forma y orientación de algunos orbitales, los s, los p y los d. A medida que aumenta el valor de n,
aunque se mantiene la forma, aumenta también el volumen del orbital. Lo veis ahí, en los orbitales S tenéis el 1S, el 2S y el 3S, el 2P, el 3P y el 4PZ. Y luego os he puesto un problema resuelto para que podáis practicar. Y aquí tenéis otro problema resuelto también relacionado con los números cuánticos. Y el último problema que os he puesto. El punto 9, el principio de exclusión de Pauli, el principio de construcción y el de máxima multiplicidad de Hund. Vamos a empezar con la energía de los orbitales. Para el átomo de hidrógeno, la energía de los orbitales depende únicamente del número cuántico principal, tal como se vio en el modelo de Bohr. Lo mismo se puede decir para los átomos de un solo electrón. Esto es debido a que la atracción entre el electrón y el núcleo depende únicamente de la distancia que los separa. En la figura se representa la energía de los diferentes orbitales del átomo de hidrógeno. Como se puede ver, en todos los orbitales con el mismo número cuántico principal tienen la misma energía. En esta disposición se llaman orbitales degenerados. Para átomos polielectrónicos, la forma de los orbitales es la misma que las estudiadas para el átomo de hidrógeno, pero la presencia de más electrones afecta a la energía de los orbitales, debido a la repulsión entre electrones y el apantallamiento de la fuerza del núcleo sobre los electrones más externos ejercido por los electrones más internos. Dicho de otro modo, cada electrón está sujeto a la atracción del núcleo, pero esta fuerza de atracción se ve mermada por la repulsión y apantallamiento de los demás electrones. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, los orbitales de un mismo nivel dejan de ser degenerados, pues los electrones adquieren diferente energía según la forma del subnivel que ocupan. En la figura que está aquí a la derecha se representa cómo están distribuidos los diferentes orbitales en orden creciente de energía. La energía de un orbital es negativa, cada vez menos negativa conforme aumenta el número cuántico principal. El orden relativo de energías de los orbitales de un átomo polielectrónico se puede recordar fácilmente con el diagrama de Moll. La regla de construcción. La distribución de los electrones de un átomo en orbitales recibe el nombre de configuración electrónica. Los orbitales se llenan en orden creciente de energía, con no más de 2 electrones por orbital. El principio de exclusión de Pauli. 2 electrones de un mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Como ya hemos dicho antes, cada orbital de un átomo está definido por 3 números cuánticos, n, l, ml y ml. Cada electrón de un orbital está definido por 4 números cuánticos, n, l, ml y ms. Este principio se puede aducir para explicar el motivo por el que la materia no penetra en la materia. Por ejemplo, una persona no puede atravesar una pared, pese a que la materia está prácticamente vacía. Los electrones de 2 átomos diferentes se repelen entre sí, pero además, al estar muy alejados unos de otros, aunque un átomo penetre en otro átomo, los electrones del primero no podrán ocupar niveles no permitidos del segundo, pues un orbital solo admite 2 electrones según el principio de exclusión de Pauli. La regla de la máxima multiplicidad de Hund. Cuando varios electrones ocupan orbitales degenerados que tienen la misma energía, lo harán en orbitales diferentes y con espines paralelos, electrones desapareados, mientras sea posible.
La palabra spines hace referencia en el enunciado al número ms, al número cuántico ms. Dos electrones con spines paralelos son dos electrones con el mismo ms, que ya sea este más un medio o menos un medio. Las palabras orbitales degenerados hacen referencia a, en un mismo orbital, los diferentes que se pueden presentar tienen la misma energía, es decir, están degenerados. Vemos un ejemplo. Si ampliamos la imagen que representa la energía de los diferentes orbitales en átomos polielectrónicos, veríamos lo siguiente. Vemos que los tres orbitales 2p y 3p tienen la misma energía y también los 5 orbitales 3d. Los electrones en los orbitales se pueden representar mediante flechas hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba puede representar, por ejemplo, el ms más un medio y hacia abajo sería entonces el ms menos un medio. Si se aplican las reglas mencionadas a los diferentes elementos, se obtienen las distribuciones de electrones de los diferentes átomos. Por ejemplo, el llenado de los orbitales 2p, aplicando el principio de máxima multiplicidad de Hund, se muestra en la figura de la derecha. Como veis, primero se llena un 2p, después el siguiente 2p y después el siguiente 2p. Y cuando tengo que meter el cuarto electrón en un orbital 2p, empieza a llenar con el spin contrario el primer 2p. Abreviadamente, las configuraciones electrónicas de estos elementos los veis ahí: del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Sustancias paramagnéticas y diamagnéticas. Según el comportamiento de la materia frente a un imán, se clasifica en sustancias paramagnéticas, aquellas que son atraídas por un imán, y diamagnéticas, aquellas que no son atraídas por un imán o que son débilmente repelidas por este. La causa de este comportamiento está en el spin de los electrones. Si los electrones se encuentran desapareados, presentan el mismo spin y por tanto un campo magnético neto, que al interactuar con el campo magnético del imán provoca una fuerza de atracción o paramagnetismo. Por otro lado, si los electrones se encuentran apareados, presentan spines opuestos y por tanto no existe un campo magnético neto. Se da entonces el fenómeno del diamagnetismo. Según hemos visto antes, para el carbono, su configuración electrónica muestra dos electrones desapareados, por tanto, debe ser una sustancia paramagnética. Estabilidad de subnivel lleno o semiocupado. El modelo mecano-cuántico predice que una configuración electrónica que termine con un orbital totalmente lleno o semilleno confiere al átomo una estabilidad adicional. Así, por ejemplo, las siguientes configuraciones electrónicas cumplen esta condición. Veis ahí orbitales llenos, semillenos, lleno, lleno, semilleno, lleno, semilleno y lleno. El hecho de que un átomo pueda adquirir una estabilidad adicional explica la existencia de algunas excepciones en las configuraciones electrónicas esperadas según las reglas anteriores y las que se dan en realidad. Estas excepciones se dan principalmente en los metales de transición, como se puede ver en la figura. Este hecho también permite explicar el valor de muchos de los números de oxidación de los diferentes elementos, pues los electrones que un elemento tiene tendencia a ganar o perder con mayor facilidad serán aquellos que dejen el ion con una configuración electrónica más estable. Os dejo aquí un problema resuelto sobre este tema. Y aquí tenéis otro. Las
Pasamos a la clasificación periódica, histórica y la clasificación actual. Vamos a hacer una introducción histórica. A finales del siglo XVIII, Lavoisier estableció una lista de 33 sustancias elementales, según la definición de elemento químico de Robert Boyle, sustancia simple y primitiva que no se puede descomponer en otras sustancias más simples y que es el constituyente de las llamadas sustancias compuestas. De estas sustancias hoy sabemos que 8 no son elementos, sino compuestos, además de la luz y el calórico, considerados por Lavoisier como elementos. Poco después, en 1830, ya se conocían 55 elementos químicos y en 1869, cuando Mendeleev propuso su tabla periódica, se conocían 69 elementos químicos. Dada la cantidad de elementos químicos conocidos en el siglo XIX, se hacía necesaria algún tipo de clasificación que facilitara a los químicos su estudio y la comprensión de sus propiedades. Ya el propio Lavoisier clasificaba las sustancias en metálicas y no metálicas, y también desde el principio se comprobó la existencia de familias de elementos que presentaban muchas semejanzas entre sí. Se intuía que debía existir una ley natural que relacionase los elementos. Los criterios seguidos para agrupar los elementos fueron, fundamentalmente, la semejanza de las propiedades físicas y químicas de los elementos y sus compuestos y la relación que estas propiedades pudieran tener con alguna característica de los átomos, principalmente con la masa atómica. En 1869 y 1870, dos científicos, el ruso Dmitri Mendeleev y el alemán Meyer, presentaron independientemente su célebre tabla periódica. La clasificación de Mendeleev era más elaborada que la de Meyer. Contenía todos los elementos conocidos hasta entonces, ordenados en una tabla de doble entrada según los criterios siguientes. Masa atómica creciente, los elementos se ordenan de izquierda a derecha según este criterio en líneas horizontales. En la original de Mendeleev era de arriba a abajo. Semejanza de las propiedades. Los elementos que presentan propiedades semejantes se sitúan en columnas verticales. El planteamiento de Mendeleev fue que las propiedades de los elementos debían corresponder a una ley periódica que todavía se desconocía. Este convencimiento le llevó a predicciones arriesgadas, pero que el tiempo confirmó como ciertas, como por ejemplo cuestionar el valor de la masa atómica de algunos elementos, como el indio, el beridio y el uranio, y asignarles otro valor que consideró más correcto. Invertir el orden de masas atómicas en ciertos elementos para que estos quedasen agrupados con otros de sus mismas propiedades, como el teluro, yodo o cobalto y níquel. Dejar huecos en la tabla correspondientes a elementos aún no descubiertos y predecir las propiedades que tendrían, en el caso del galio, el germanio o el escandio. La clasificación propuesta por Mendeleev y Meyer experimentó diversas modificaciones con el paso del tiempo, pero pese a ello mantenía una sustancial dificultad: considerar la masa atómica como el criterio de ordenación implica colocar varios elementos fuera de su lugar para que queden agrupados por semejanza de propiedades. Por lo tanto, había que compatibilizar los dos hechos. Las propiedades químicas de los elementos se repiten periódicamente y la masa atómica no es criterio suficiente para obtener una ordenación coherente. La cuestión era, ¿cuál sería la propiedad fundamental en que basar la ley periódica? Clasificación actual. En 1914, Moseley determinó el número atómico de los diferentes elementos, es decir, el número de protones que hay en el núcleo de los átomos. Lo hizo a partir del estudio de los espectros de difracción de rayos X de los elementos. Concretamente, comprobó la relación entre la carga nuclear y las frecuencias de dichos espectros. Resulta que la carga nuclear determinada en los elementos coincidía
con la posición de dicho elemento en la tabla periódica. Este es el verdadero orden en que se agrupan los elementos de la tabla, en orden creciente de número atómico, Z, y no en orden creciente de masa atómica. Mendeleev hizo bien en alterar el orden de algunos elementos. La ley periódica, por tanto, es cuando los elementos se colocan en orden creciente de número atómico, tiene lugar una repetición periódica de ciertas propiedades físicas o químicas de aquellos. Aunque todos debéis tener alguna, os dejo aquí una tabla periódica con la clasificación actual. Las ideas clave. La justificación de la longitud de los periodos está en el orden de llenado de los diferentes orbitales atómicos. Es precisamente esta distribución electrónica la que determina las propiedades de los elementos. Más concretamente, las propiedades químicas de un elemento dependen casi exclusivamente de la distribución electrónica del nivel energético más externo. Estamos, por tanto, ya en el punto 11, clasificación periódica y configuración electrónica. La estructura de la última capa o nivel puede resumirse así. N es el número de periodo. Los alcalinos, NS1, alcalinotérreos, NS2, térreos o boroideos, NS2P1, carbonoideos, NS2P2, nitrogenoideos, NS2P3, anfígenos, NS2P4, halógenos, NS2P5, gases nobles, NS2P6, elementos de transición N-1 de variable NS2 y los elementos de transición interna N-2 F variable N-1 D1 NS2. Así podemos dividir el sistema periódico en zonas, como se ve en la imagen: elementos S, elementos D, elementos P y elementos F. Por lo tanto, conociendo la colocación de un elemento en el sistema periódico, podremos obtener información acerca del último nivel ocupado, del orbital que rellena, del número de electrones que intervendrán en los procesos reactivos, etc. No siempre las configuraciones electrónicas siguen las estrictas reglas de llenado que hemos comentado. Hay excepciones, lo hemos dicho antes, en algunos átomos debidas generalmente a pequeñas diferencias de energía entre los orbitales más externos. Por ejemplo, el paladio debería ser en su última capa 5s2, 4d8, 5s2, y en cambio tiene 4s2, 4p6, 4d10. La plata, que debería ser en su última capa 4s2, 4p6, 4d9, 5s2, en cambio es 4p6, 4d10, 5s1. La gran estabilidad que presentan los gases inertes es función de su estructura electrónica de capa completa, NS2-NP6. Los demás elementos tienen tendencia a ganar, perder o compartir electrones a fin de conseguir obtener una estructura de gas noble, que es la de mínima energía y por lo tanto la más estable. Otras estructuras electrónicas estables son, por este orden, aquellas que permiten que los átomos consigan un último orbital lleno, orbitales internos llenos, orbitales semillenos y un último orbital semilleno. Aquí tenéis un problema resuelto de configuraciones electrónicas. Y aquí tenéis otro. Vamos a empezar con el último punto del tema, o propiedades periódicas. Primero veremos la carga nuclear efectiva. El apantallamiento del que hemos hablado antes consiste en la repulsión entre los electrones, que disminuye la atracción del núcleo y condiciona el estado del electrón en el átomo. Un ejemplo que permite comprender el concepto de apantallamiento son las energías necesarias para arrancar un electrón del átomo de helio y del catión helio+. Cada electrón del átomo de helio está sometida a la misma atracción nuclear, ya que los dos ocupan el orbital 1s y la carga nuclear es siempre 2+. Sin embargo,
El helio para pasar a helio más necesita 2373 kilojulios por mol y el helio más necesita 5248 para pasar a helio 2 más. Viendo estos valores energéticos, parece que el electrón en el átomo de helio está menos retenido que el electrón en el catión helio más. La causa está en la repulsión entre los electrones en el átomo de helio, es decir, en el apantallamiento que existe en el átomo de helio y que no existe en el catión helio más. Los electrones que se encuentran más cercanos al núcleo ejercen un efecto de apantallamiento de la carga positiva del núcleo. Por esta razón, los electrones más externos son atraídos por el núcleo con una fuerza menor a la esperada. La carga nuclear neta que afecta a un electrón se denomina carga nuclear efectiva, Z asterisco, y es Z asterisco es igual a Z menos A, siendo A el apantallamiento. Veamos dos reglas que permiten estimar cualitativamente el valor del apantallamiento y por tanto la carga nuclear efectiva. La primera, A igual a 1. Por cada electrón que corresponda a la configuración electrónica del último gas noble, por ejemplo en el magnesio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hay 10 electrones hasta la configuración electrónica del último gas noble 2p6, por tanto A vale 10. A menor que 1 por cada electrón por encima de la configuración del último gas noble, por ejemplo en el magnesio hay 2 electrones por encima de la configuración electrónica del último gas noble. Por tanto, hay 2 electrones con A menor que 1. Ahora bien, si vamos a considerar la carga nuclear efectiva que se ejerce sobre uno de los electrones más externos, debemos decir que solo hay un electrón con A menor que 1, ya que un electrón no se apantalla a sí mismo. Las propiedades físicas y químicas que se repiten con cierta regularidad a lo largo de los grupos y periodos se denominan propiedades periódicas. Y las más importantes que vamos a ver son el radio atómico y el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Vamos a ver el radio atómico. Primero, dificultades para medir el radio de un átomo. Hay varias razones por las que existe esta dificultad. Así, el átomo es un sistema dinámico de partículas que sufre la influencia de los átomos vecinos. También porque los orbitales que componen la corteza electrónica no tienen dimensiones definidas. La solución, el valor que se asigna al radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Variación de radio atómica en la tabla periódica. Si se estudian los valores de los radios atómicos de los elementos, se puede observar que en un periodo, al aumentar el número atómico, disminuye el radio atómico, y en un grupo, al aumentar el número atómico, aumenta el radio atómico. Así que el radio atómico aumenta en la tabla periódica hacia la izquierda y hacia abajo. La explicación. En un periodo. Son dos hechos que en un periodo al aumentar Z se incrementa la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo y también que en un periodo el número de niveles ocupados no varía. En consecuencia, aumenta la intensidad de atracción entre el electrón y el núcleo, por lo que disminuye la distancia entre ellos. Siguiendo con la explicación, vamos a ver un ejemplo. Comparemos las cargas nucleares efectivas sobre el electrón más externo en el caso del potasio, que tiene Z19, y el arsénico con Z33. El potasio es argón 4s1 y el apantallamiento del potasio, 19 menos 18, es 1. El arsénico es argón 4s2, 3d10, 4p3 y el apantallamiento es 33 menos 18 menos 14 con A menor que 1, 15 menos 14 con A menor que 1, Z por lo tanto mayor que 1. La carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos es mayor en el arsénico que en el potasio. Los electrones son atraídos con más intensidad y el átomo es más pequeño. En un grupo.
Son dos hechos que en un grupo, al aumentar el número atómico, se aumenta el número de niveles ocupados y que la carga efectiva sobre el electrón más externo es la misma. En consecuencia, aumenta el radio atómico. Por ejemplo, comparemos el litio Z igual a 3 con el cesio Z igual a 55. El litio es helio 2s1, el apantallamiento es 1, y el cesio es xenón 6s1, el apantallamiento también es 1. La carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo es la misma en ambos casos, pero en el litio el último electrón está en el segundo nivel y en el cesio está en el sexto nivel. El átomo de cesio es mayor, por tanto, que el del litio. A continuación veremos como propiedad periódica el radio iónico y os he puesto antes una imagen con las comparaciones de radios atómicos y radios iónicos. Radio iónico. En general se puede decir que los cationes son de menor tamaño que los átomos de los que proceden y los aniones son de mayor tamaño que sus átomos respectivos. Lo vimos en la imagen anterior. Veamos la explicación en términos de carga nuclear efectiva y con ejemplos. El catión K+, potasio más. La configuración electrónica del potasio es argón 4s1, mientras que la del ion K+, el catión, es argón. Así que el apantallamiento, la carga nuclear efectiva del potasio es 1 y la carga nuclear efectiva del potasio más es A menor que 1, con lo que Z es mayor que 1. La carga nuclear efectiva es mayor en el catión potasio y por tanto los electrones son atraídos con mayor fuerza. El catión es menor en tamaño que al átomo. Esta razón es común en los cationes, pero además en el potasio el último electrón se encuentra en el cuarto nivel, mientras que en el catión potasio el cuarto nivel no tiene electrones. El anión cloruro. La configuración electrónica del cloro es neón 3s2 3p5, mientras que la del cloruro es neón 3s2 3p6. La carga nuclear efectiva del cloro es Z igual a 7 menos 6 electrones con A menor que 1 y la del cloruro Z igual a 7 menos 7 electrones con A menor que 1. La carga nuclear efectiva es menor en el anión cloruro y por tanto los electrones son atraídos con menor fuerza. El anión es mayor en tamaño al átomo. Esta razón es común en los aniones. En los iones y átomos isoelectrónicos como O2-, fluoruro, neón, sodio más y magnesio 2+, el radio disminuye conforme aumenta la carga nuclear. En los ejemplos mencionados, la configuración electrónica en todos los casos es helio 2s2 2p6. Sin embargo, la carga nuclear efectiva de menor a mayor es la de oxígeno 2-, fluoruro, neón, sodio más y magnesio 2+. Energía de ionización. La energía de ionización es la mínima energía necesaria para que un átomo neutro de un elemento en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental ceda un electrón de su nivel externo y dé lugar a un ion monopositivo, también en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental. Otra definición en la energía de ionización o potencial de ionización se define como la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental, transformándolo en un ion positivo. Se presenta siempre referida a un mol de átomos y se representa por EI. Así que el elemento X en forma gaseosa más la energía de ionización daría lugar a X más un electrón. Las energías de ionización son positivas, ya que el átomo en su estado fundamental es un sistema estable. Así, al arrancar un electrón implica que tengamos que aportar energía. La variación en la tabla periódica. La energía de ionización aumenta al avanzar en un periodo y al ascender en un grupo. La explicación. Las explicaciones ofrecidas para comparar el tamaño de los átomos también pueden servir aquí. En un grupo,
Al bajar en un grupo aumenta el tamaño del átomo y sin embargo la carga nuclear efectiva no cambia. Por lo tanto, el último electrón de cada átomo es retenido cada vez con menos fuerza conforme bajamos en un grupo, siendo necesaria cada vez menos energía para que sea arrancado del átomo. Es decir, que la energía de ionización disminuye a medida que bajamos en un grupo. En un periodo. Al avanzar en un periodo, el tamaño del átomo disminuye ya que la carga nuclear efectiva aumenta. Los electrones son retenidos con mayor fuerza al avanzar en un periodo y es necesaria conforme se avanza cada vez más energía para arrancar el último electrón del átomo. El 6. La segunda, la tercera y la cuarta energías de ionización. Mientras que un átomo tenga electrones, es posible que puedan ser arrancados del mismo. Así, un catión con la energía de ionización 2 me daría un catión con dos cargas positivas más un electrón. Con la energía de ionización 3 me daría un catión con tres cargas positivas más un electrón, así sucesivamente. Y AEI1, EI2 e EI3 son la segunda, tercera energías de ionización del átomo. El valor de estas energías es cada vez más alto con respecto del valor anterior, ya que el apantallamiento disminuye y la carga nuclear efectiva aumenta. Tenéis aquí un problema resuelto en el que me pide comparar razonadamente la primera energía de ionización del rubidio y la plata. La afinidad electrónica, EA. Es la energía intercambiada en el proceso por el que un átomo neutro en estado gaseoso y en su estado fundamental recibe un electrón y se transforma en un ion mononegativo, también en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental. También se puede definir como electroafinidad y es la energía liberada cuando un átomo gaseoso en su estado fundamental incorpora un electrón libre, transformándose así en un ion negativo. ¿Veis ahí la reacción? Los valores de la electroafinidad. La electroafinidad se ha colocado encima de la flecha del proceso porque puede ir unas veces a la derecha, energía que hay que aportar, o sea que sería endotérmica, o a la izquierda, energía que se desprende, o sea que sería exotérmica. En un proceso exotérmico la afinidad electrónica es negativa. Cuanto más negativa sea, más favorable será el proceso, es decir, mayor tendencia del átomo a captar un electrón. En un proceso endotérmico, la afinidad electrónica es positiva. Cuanto más positiva sea, menos favorecido está el proceso, es decir, menor tendencia tendrá el átomo a captar un electrón. Variación en la tabla periódica. Aquí la tendencia es poco regular, pero en general, en un grupo, la tendencia a aceptar electrones aumenta de abajo hacia arriba, es decir, la afinidad electrónica se hace cada vez menor, cada vez menos positiva o cada vez más negativa. En un periodo, la tendencia a aceptar un electrón aumenta de izquierda a derecha, es decir, la afinidad electrónica se hace cada vez menor. En un periodo hay bastantes excepciones a esta regla, tal como se puede ver en la tabla de afinidades que vimos anteriormente. La explicación. La tendencia de un átomo a captar un electrón será tanto mayor cuanto más estable sea la configuración electrónica del ion negativo resultante. Por tanto, los halógenos son los átomos que forman aniones mononegativos con mayor facilidad. Todos ellos tienen una estructura electrónica de valencia ns2-np5 y por lo tanto, al aceptar un electrón, alcanzan estructura electrónica externa de gas noble ns2-np6, que es muy estable. Todos los halógenos tienen electroafinidades negativas con valores altos. Los alcalinotérreos tienen una tendencia mínima a ganar un electrón, ya que todos ellos tienen un orbital completamente lleno, ns2. Capturar un electrón supone tener un electrón desaporeado en un orbital que no es más estable. Tienen electroafinidades positivas. Los elementos del grupo 15, los nitrogenoideos, también presentan poca tendencia a ganar un electrón, sobre todo el nitrógeno, ya que su configuración electrónica
tiene máximo desapareamiento, que es estable, y ganar un electrón supone una configuración electrónica menos estable. La segunda afinidad electrónica es la tendencia a ganar un segundo electrón en cualquier anión mononegativo y es siempre mayor de 0. Ahí veis la del oxígeno. Vamos a ver la electronegatividad. La electronegatividad de un elemento se define como la tendencia relativa de sus átomos para atraer los electrones de otros átomos con los que están enlazados. Otra definición es que es la tendencia que tiene un elemento para atraer hacia sí el par electrónico del enlace compartido con otro. Es, por lo tanto, una propiedad de los átomos enlazados químicamente entre sí. En 1939, Pauling estableció una escala arbitraria de electronegatividades. Esta escala, que asigna un valor de 4 para el átomo más electronegativo, que es el flúor, es la más utilizada hoy en día. A partir de este valor de electronegatividad asignado se determinan todos los demás. La variación de la electronegatividad en la tabla periódica. Observando la tabla de electronegatividades que hemos visto antes de Pauling, podemos ver que en un grupo la electronegatividad aumenta desde abajo hacia arriba y en un periodo la electronegatividad aumenta conforme se avanza en el mismo. Estas dos reglas se cumplen bien en los elementos representativos, grupos 1, 2, 13 a 17. En los metales de transición hay bastantes excepciones a dichas reglas. Los gases nobles no presentan electronegatividad, ya que su tendencia a formar enlace es mínima. La utilidad de la electronegatividad. Es una magnitud que se utiliza mucho para predecir el tipo de enlace que se forma entre dos elementos. Lo veremos en el tema siguiente. También permite predecir el mayor o menor carácter metálico de un elemento. Así, los elementos con electronegatividad alta son no metálicos, mientras que los de baja electronegatividad tienen mayor carácter metálico, tanto mayor cuanto sea menor esta. El carácter metálico. Vamos a ver las principales propiedades de metales y no metales. Si vamos con las propiedades físicas, en cuanto a la conductividad eléctrica, los metales la tienen elevada, disminuye al aumentar la temperatura, y los no metales la tienen deficiente, excepto el carbono. La conductividad térmica en los metales es elevada, en los no metales deficiente. El brillo en los metales es un gris metálico, excepto el cobre y el oro, y en los no metales no tienen brillo metálico. El estado de agregación de los metales es sólido menos el mercurio, y los no metales son sólidos, líquidos o gaseosos. Los metales son dúctiles, los no metales no. En estado sólido los metales tienen enlace metálico, los no metales hacen enlaces covalentes, moléculas con enlaces covalentes. Los metales son maleables y los no metales en estado sólido son quebradizos. En cuanto a las propiedades químicas, los electrones de valencia de los metales son pocos, 3 o menos. Los no metales tienen muchos, 4 o más. La afinidad electrónica de los metales es débil, tienen tendencia a aceptar electrones, en cambio los no metales es elevada, tienen tendencia a aceptar electrones. La energía de ionización en los metales es baja, forman cationes con facilidad, mientras que los no metales es elevada. La electronegatividad de los metales es baja y de los no metales es elevada. Y como compuestos, los metales forman enlaces iónicos con los no metales y los no metales iónicos con los metales y moleculares con otros no metales. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo del tema 2 de química de segundo bachillerato, de estructura de la materia. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Tenéis aquí la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues darle un like.
Muchas gracias.